capítulo 4, versículo 17 al 32, y voy a darle lectura y con eso arrancamos. Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con ansia o con voracidad toda clase de pecados, de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad ya habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia o murmuración, y toda malicia. Antes sean benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también los ha perdonado a ustedes en Cristo. Dios, te doy gracias esta mañana porque como cantábamos ahorita, hemos recibido esta libertad a través de Jesucristo, Señor, y su sacrificio en la cruz, y su sangre nos ha dado redención de pecados, Señor. Así que te alabamos y te glorificamos, Señor, por lo que tú ya hiciste en esa cruz. La máxima evidencia de tu amor, el dar a tu Hijo Jesucristo por nosotros, porque de tal manera nos amaste, de tal manera amaste a tu creación entera, que decidiste entregar a tu Hijo como la paga por la redención, Señor, de nosotros, tus siervos. Y queremos vivir, Señor, ahora para agradecerte, para glorificarte y para rendirnos delante de ti, de tu señorío, Señor, y reconocer, como cantábamos también hace un instante, que tú gobiernas sobre toda la creación. Tú gobiernas sobre nuestras vidas, tú gobiernas sobre nuestras circunstancias, tú gobiernas sobre nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, Señor, está en tus manos. Así que nos rendimos completamente a ti, sabiendo que todas las cosas tienen un plan y un propósito mucho mayor a nosotros mismos, Señor, y es tu gloria. Y qué satisfactorio es saber que podemos participar de esto que tú diseñaste desde la eternidad, Señor. Convertirnos en tu iglesia, en tu cuerpo, en aquellos que tú dijiste que serían los encargados de llevar las buenas nuevas y anunciar las maravillas de un Dios bueno, santo y misericordioso, Señor. Así que es lo que queremos hacer esta mañana, hablar de ti, de quién tú eres, y recordarnos que tu oído y tus ojos están atentos a nosotros esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. A partir del capítulo 4, ¿no? Que ya tenemos un par de semanas estudiando este capítulo, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo va a entrar a un terreno en el que simplemente va a ser imposible que tú y yo le sigamos si primero no hemos abrazado y verdaderamente hecha nuestra esta identidad que Cristo nos ofrece. ¿Por qué?
Porque a partir del versículo 17 que acabamos de leer ahorita, Pablo va a iniciar con una serie de demandas, con una serie de exhortaciones, con una serie de demandas, con autoridad, que va a requerir cierta madurez de nuestro carácter, que termine reflejando cómo es y cómo ve la vida a alguien que verdaderamente ha sido posicionado en lugares celestiales y mediante el sacrificio de Jesús ha sido llamado a formar parte del cuerpo de Cristo a través de la iglesia. Esto que acabamos de leer, despójate de ira, despójate de amargura, despójate de chisme, despójate de maledicencia, no va a ser posible que tú y yo lo hagamos, que caminemos en esto, si primero no hemos abrazado y hecho nuestra esta identidad que Cristo nos ofrece. Y me encanta porque esta serie de demandas de Pablo van mucho más allá de poner determinada carga que se vuelve difícil de llevar sobre nosotros. Al contrario, lo que termina provocando es que nos acerquemos a este Jesús, quien es el único que tiene la capacidad, dice Apocalipsis, de hacer nuevas todas las cosas y cambiarlo todo. Por eso la súplica de Pablo es: hey, ustedes ya no vivan como los demás. Ustedes ya no vivan como los otros gentiles, porque su identidad, su naturaleza está siendo ahora restaurada a la imagen y a la semejanza a la cual originalmente cada uno de nosotros habíamos sido creados. Y eso a mí me emociona mucho. Saber que el día de hoy estoy en medio de un proceso a través del cual Dios está restableciendo una imagen, un carácter, una naturaleza que se vio rota en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva decidieron escuchar una voz diferente a la voz de Dios. Y estamos en ese proceso, ¿no?, de regresar a lo que originalmente éramos. Ahora, creo que es muy evidente la comparación que Pablo hace entre alguien que está viviendo una vida bajo esta naturaleza distorsionada por el pecado y alguien que ha abrazado esta nueva naturaleza, esta nueva identidad. Creo que no es necesario o no tiene mucho sentido profundizar ni explicar esto. Creo que todo el mundo entendemos que es quitar de nosotros el chisme. Creo que todos entendemos que es quitar de nosotros la ira. Creo que todos entendemos que es quitar de nosotros la maldad. Ok, si no sabes, todo aquello que te escondes para hacerlo, quítalo. Todo aquello que no harías enfrente de un encargado, deja de hacerlo. Todo aquello que verías con tu esposa o esposo presente, deja de hacerlo. A eso se refiere Pablo. Creo que no es muy complicado ni ser un genio para entender esto. Pero aún así vemos que Pablo se enfoca en tres elementos que terminan siendo súper importantes. Y es mente, entendimiento y corazón. Mente, entendimiento y corazón. Y lo que Pablo expone al hacer referencia a estas tres áreas es hablar básicamente de la totalidad del ser. Todo, desde la punta del pie, ¿no?, desde el dedo más chiquito con la uña enterrada. ¿Quién tiene uña enterrada? Hasta el pelito que se te para aquí en la cabeza. Dice Pablo, todo está corrompido, todo está inmerso, todo ha sido afectado por esta naturaleza del pecado. En otras palabras, Pablo habla de una naturaleza total y profundamente corrompida por el pecado, lo que teólogos llaman depravación total. Quizás has escuchado ese término, si no, básicamente es eso, ¿no?, que desde el punta del pie hasta nuestra cabeza
hemos sido afectados e influenciados por el pecado, lo cual termina por llevar al hombre, termina por llevarnos a nosotros a amarnos más a nosotros mismos y a colocarnos como el centro y el enfoque de nuestros propios reinos. Un reino en donde todas las cosas tienen que servir como un escalón para poder alcanzar nuestra propia gloria, nuestra propia comodidad, nuestra propia satisfacción. Un reino en donde mi propia voluntad domina y tiene que cumplirse. Y todos los demás, todas las cosas, incluyendo personas, están ahí para que yo pueda alcanzar eso, para que yo pueda hacer mi voluntad, para que lo que yo anhelo se cumpla, para que lo que yo quiero tener lo tenga, y si no lo tengo, entonces viene el caos, vienen los pleitos, y vienen los conflictos, y vienen los engaños, y viene la mentira, y viene todo lo que sea necesario para yo estar bien, para mi satisfacción, para mi comodidad, para mi propia gloria. Y Pablo ataca este punto al decir: hey, esto no es lo que ustedes han aprendido, ni lo que han oído de Jesús. Entonces dejen de vivir de esta manera. Lo que ustedes aprendieron de Cristo no es a vivir en su propio reino para que su voluntad sea hecha. Lo que ustedes aprendieron y oyeron de Cristo es que Él se despojó de sí mismo para que fuera la voluntad de su Padre la que a través de Él se estableciera en la cruz. Y es interesante porque justo la semana pasada te hablaba de cómo a través de la gracia que nos fue dada, según la medida del regalo de Cristo, y si puedes subraya esta frase también, o esta línea que Pablo menciona aquí, la gracia que nos fue dada según la medida del don o del regalo de Cristo. Porque me encanta, porque eso significa que es una gracia que se te da sin límite. Eso significa que es una gracia que se te da y que no caduca. Eso significa que es una gracia que se te da y es infinita. Yo tengo una obsesión con las fechas de caducidad. Lo primero que hago al tener un empaque, un envase, lo que sea en mi mano es: ¿cuándo caduca? Del 15 de octubre del 21, está bien, todavía alcanza. Y la gente dice: nada, es que caducó ayer. No, todavía tiene 2 semanas, que todavía está buena. No, no quiero, gracias. Sí, exacto. Pero bueno, cuando tengo hambre no ya termina de importarme mucho eso. El punto es ese. El punto es que tú puedes ver la gracia de Dios y no caducar. Tú puedes recibir la gracia de Dios que es infinita. Tú puedes recibir la gracia de Dios que no tiene límite. Y es justo a través de esa gracia que ahora tenemos la capacidad de responder en obediencia y amor al llamado que Dios nos ha hecho. De manera que esa pasada manera de vivir y ese viejo hombre que era guiado por sus propios deseos engañosos y por la maldad de su corazón ya no es algo que nos domina, ya no es algo que nos define, ya no es algo que termina determinando un rumbo, sino por el contrario, ahora por medio de la gracia, tú y yo tenemos la capacidad de despojarnos de él. Por eso dice Pablo: despójense del viejo hombre. Ahora, y cuando habla despójense del viejo hombre, no le está hablando a las esposas, ¿verdad? La de la naturaleza. No volvien a ver a sus esposas, por favor. Del viejo hombre. Y me encanta porque la palabra despojaos en el griego nos da la idea no solamente de quitar, ¿no? Como cuando nos quitamos suéter o lo que sea,
que lo quitamos, lo doblamos o lo aventamos al cesto de la ropa sucia, ¿no? Sino esta idea de despojarnos, es de arrancar, ¿no? de quitar violentamente y a ponerlo lejos, ¿no? de lanzarlo lo más lejos posible, con el propósito de ser revestidos de algo nuevo, conforme a la justicia y la santidad de la verdad. Y ahorita también cantábamos justamente eso. Enséñanos a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Y eso es algo que se nos da a través de esta gracia. Entonces ve lo profundo de esto, porque más allá de una demanda o una orden motivada simplemente por la autoridad que Pablo tiene, esto nos posiciona en un terreno en el que mi forma de pensar, en el que la forma en la que yo mismo me veo a mí mismo, la forma en la que yo ahora veo a los demás, se convierte en una muestra tangible, en una muestra evidente de lo que es el reino de Dios. Y definitivamente no podemos separar esto que leímos esta mañana con lo que hemos venido estudiando, básicamente a partir de la segunda parte del capítulo 3, en donde el tema central de Pablo se enfoca en explicar cómo es que tú y yo debemos de representar de manera apropiada, de manera digna, esta vocación o este llamado al cual hemos sido llamados, valga la redundancia, pero así lo dice Pablo, que básicamente es el pertenecer a la iglesia de Jesús con el objetivo de juntos edificarla a través de la unidad que nace de abrazar una misma visión y un mismo propósito. Ahora, y lo he mencionado, esta visión y este propósito no nace del corazón de alguien. Esta unidad, esta visión y este propósito nace directamente del corazón de Dios para la iglesia. Y tú y yo, como iglesia, como cuerpo, como familia, tenemos que caminar día con día en hacer que esa visión y ese propósito sea posible. Y la única forma de alcanzar eso, dice Pablo, es dejando de enfocarnos en nosotros mismos. La única forma de que la iglesia verdaderamente va a ser edificada es renunciando a nuestros propios reinos, para que entonces, arraigados y cimentados en amor, tengamos esa capacidad, tengamos la habilidad de edificar la iglesia, convirtiéndonos en una extensión de la fuente de agua viva que nace en Jesús mismo, de ser esa luz que va y brilla en medio de la oscuridad, de ser esa sal que preserva y que le da valor a todas las cosas. Ese es el llamado, y va mucho más allá de reunirnos un simple domingo en la mañana y cantar y escuchar y ver. Somos llamados a ser una extensión de la fuente de agua viva que sacia y quita la sed. Y no sé si puedes ver el peso que eso significa. Y quiero que veas lo que dice Pablo con referencia justamente a eso. Pedro. Ve conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido. Algunas otras versiones traducen esto como familia escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Déjame leer esa parte otra vez. Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es la esencia de la iglesia.
Y eso es lo que llenaba de profunda pasión el corazón de Pablo. Ver a la familia de Dios perteneciendo a un mismo cuerpo para anunciar, no solamente con su voz, porque sabes, es súper fácil agarrar la Biblia y dar bibliazos, ¿no? Es relativamente sencillo eso. Ir y apuntar y señalar y decir lo que está mal en la vida de otros. Entonces no se trata, o no solamente lo que está mal, sino lo que otros deberían de estar haciendo. Entonces, cuando Pedro dice esto, para que anuncien las virtudes de un Dios que hace maravillas, no solamente es con mi boca, sino también es convertirme en las manos, convertirme en los pies, convertirme en el rostro de ese Dios que hace maravillas. Que donde yo esté, la presencia de Dios esté. Que donde mis manos estén, toquen y hagan lo que Dios haría. Que mis pies vayan a donde Jesús iría. En 1918, y esta historia me conmueve, durante la famosa fiebre española o influencia española, seguramente has oído de esto. Fue una pandemia como la que estamos viviendo justamente en nuestros tiempos, pero esta, a diferencia del coronavirus, y no quiero decir que no sea importante, pero a diferencia de lo que estamos viviendo hoy, esta pandemia, la fiebre española, se considera una de las pandemias más mortales y agresivas de la historia, porque tan solo en un año murieron aproximadamente 20 millones de personas alrededor de todo el mundo. 20 millones, es demasiada gente. Y en medio de esto, una escritora de los Estados Unidos registró el caos. Se le hizo bastante interesante el comportamiento social que se estaba experimentando ante esta situación, y ella decidió registrar justamente eso, el comportamiento social en los Estados Unidos. Y ella registró cómo hospitales en cuestión de días, y muchos de ellos en simple cuestión de horas, llegaron a llenarse, llegaron a sobrepasar el límite de capacidad de atención por la cantidad de contagios tan acelerados que había debido a esta gripa, a este tipo de influenza. Dice la escritora, fue tanta la necesidad que hubo, que llegó un momento en que los hospitales y lugares que de manera improvisada se tuvieron que habilitar, se llenaran tan rápido, que llegó un momento en el que doctores y enfermeras simplemente rogaban para que la gente viniera y nada más ayudara. Así fuera nada más a darle de comer a la gente que estaba enferma. O sea, no te pedían conocimientos médicos, no te pedían que supieras inyectar, no te pedían que supieras cuestiones de medicina, simplemente es, hey, ayúdanos a darle de comer a la gente. Ayúdanos a limpiar los pasillos. Ayúdanos a poner trapos húmedos sobre la gente que tiene fiebre. Ayúdanos a cambiar las sábanas que necesitan ser cambiadas. Ayúdanos a lavar sábanas. Ayúdanos a algo. Pero era tanto el temor de la gente a contagiarse. Obviamente, creo que un temor razonable. Pero era tanto el temor de la gente que básicamente nadie llegó, o muy poca gente llegó. Y ella registra un grupo de 38 mujeres, 38 monjas que pertenecían a un pequeño monasterio cerca de una ciudad llamada Mississippi, en los Estados Unidos, quienes simplemente decidieron ir y sumarse a ayudar el dolor de esta gente. De estas 38 mujeres, 38 terminaron muriendo, contagiadas por esta influenza española. Y cuando yo leí eso, para mí fue una locura.
¿Quién si hoy llega alguien del sector salud y dice necesitamos gente que vaya y apoye al Hospital General porque la capacidad de atención por temas de COVID nos ha sobrepasado? Necesitamos que gente vaya y esté entre los enfermos y los atienda y nos ayude a darle de comer. Y ¿quién levanta su mano y dice yo? Digo, tenemos a Mago, que está metida ahí y gracias a Dios la ha cuidado. Pero yo no. Sinceramente. Ni porque te dijeran, te vamos a dar un cheque de 100,000 pesos a la semana. No. Creo que mi vida, y eso que la influencia no es tan mortal, pero quién sabe, cada cuerpo responde diferente al virus. Pero mi vida, mi familia, creo que vale mucho más que eso. Pero hubo 38 mujeres que levantaron su mano y dijeron, nosotros vamos, nosotros sumamos, nosotros queremos ir y aliviar el dolor de esta gente. Gente que no tenía capacidad de vivir. Ellas no iban diciendo, pues a lo mejor este se salva. No, ellas sabían, se va a morir. Lo único que querían hacer es que la muerte de estas personas fuera menos dolorosa. Lo único que estas mujeres querían era que en medio de su muerte pudieran sentir la mano de alguien. Que pudieran sentir que había alguien que se preocupaba por ellos. Era tan fuerte esta enfermedad que hay registros de que familias, porque atacaba principalmente a niños pequeños, adolescentes y gente adulta. Y era tan fuerte el temor que se registra que había familias que llevaban a los niños en medio de los bosques a que se perdieran porque no querían contagiarse. ¿Y quién hace eso? ¿Por qué no a las primeras muertes de este grupo de monjas? ¿Por qué no al ver ya se murió mi fulanita, sutanita, sutanita, sutanita? ¿Sabes qué? Yo me voy. ¿Por qué no se retiran? ¿Quién arriesga su vida? ¿Quién arriesga su salud para acompañar en el dolor a otros? Y creo que la respuesta a esto se encuentra en alguien que verdaderamente ha bebido del agua de vida. Esa agua que dijo Jesús que quien bebiera de ella no tendría sed jamás. Y me encanta, y creo que este es el punto de todo esto, porque Jesús nos sacia, nos da de beber de Él, no para que nos volvamos indiferentes e insensibles a las necesidades de los demás, sino para que nos convirtamos bajo una nueva identidad y bajo esta nueva posición en una fuente que tome del agua de vida y la dé de beber a otros. Yo soy salvo. Allá los demás que se pierdan. Yo ya pise más. Y un 2 o 3 por mí y todos mis amigos. Pero si sabes que allá afuera hay un mundo que se está perdiendo. Si sabes que allá afuera hay un mundo que necesita escuchar hoy más que nunca de la esperanza, del amor, de la nueva oportunidad que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Como iglesia necesitamos ser un lugar de puertas abiertas. Como iglesia, como ministerio, como esto que Dios ha levantado, necesitamos ser un lugar que vaya y lleve las nuevas esperanzas, las buenas nuevas del Evangelio. Y me encanta que están participando en esto de recolectar juguetes y no sé qué otras cosas están dando para que los que menos tienen, los que tienen necesidad, puedan recibir algo. Y te aseguro que esa gente va a poder ver y sentirse amada. Y hemos recibido tanto.
que es imposible. Hemos recibido tanto, déjame decirlo así, has recibido tanto que es pecado no dar de lo que has recibido. Erwin McManus, un escritor que constantemente estoy leyendo, resume esta idea diciendo que la religión verdadera, tenemos que quitarnos ese estigma de la palabra religión. Porque la religión verdadera siempre nos lleva a servir a otros y a dar nuestra vida para ser un ejemplo del mundo redimido, del mundo cambiado. La eternidad, dice Jesús, no comienza cuando mueres. La eternidad comienza cuando me conoces a mí. Y ahora tú eres un ejemplo de esa eternidad. Ahora tu vida tiene que ser un ejemplo, una raíz en medio del desierto que haga evidente que hay una eternidad y una eternidad en Cristo. Por eso, si te fijas, a partir del versículo 25, Pablo comienza a enlistar una serie de cosas que debemos desechar. Habla de desechar mentira, habla de dejar de robar, habla de dejar las palabras corrompidas o dañinas que salen de nosotros. Habla de quitar amargura, habla de quitar enojo, habla de quitar ira, habla de quitar chismes, habla de quitar gritos airados. Pero lo interesante de esto es que la motivación de Pablo al pedir que quitemos estas cosas no es que simplemente tú y yo nos convirtamos en personas moralmente mejores. No es que tú y yo nos convirtamos en personas refinadas y correctas, que ya no mienten, que ya no roban, que ya no gritan, que ya no... No. Tampoco Pablo nos exhorta a que quitemos eso para que nos libremos del castigo preparado o destinado para quienes sí hacen estas cosas. Y te fijas, Pablo no dice, hey, quiten esto y esto, para que cuando llegue el tiempo ustedes no sean castigados. No es para hacer que alcancemos una mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Como está tan de moda esta idea el día de hoy. La realidad es que Jesús no vino para hacer mejores versiones de nosotros, sino para despojarnos de nosotros mismos. Todo esto se centra en la idea de que ahora esta nueva identidad en Cristo nos posiciona en una comunidad. Esta nueva identidad nos pone en una posición de familia, nos pone en un cuerpo al cual debemos servir, amar y bendecir, dice Pablo. Ahora tú eres parte de una familia a la cual tienes que servir, tienes que amar y tienes que bendecir. Por eso despójate de esto. No por ti, sino por ellos. Y me encanta porque saber esto, saber que fui implantado a una comunidad en donde hay un solo Señor, saber que fui injertado en una comunidad donde hay una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, tiene que ser lo que me motive a madurar y a fortalecer mi relación con Cristo, porque mi medida de amor por Dios me va a terminar por darme la capacidad de servir, amar y bendecir y sanar a la iglesia. Un nuevo mandamiento les doy: ámense como yo los he amado a ustedes. Maestro, ¿cuál de los 10 mandamientos es el más importante? Es este: ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como ¿quién? Como a ti mismo. Entonces, a medida en que yo maduro, a medida que yo crezco en mi amor por Dios, eso me va a dar la capacidad para amar y
para servir y para bendecir a otros. Y quiero que vean lo profundo de eso. Creo que dije eso, pero a medida que yo amo a Dios, voy a tener la capacidad de amar, servir y bendecir a otros. O por el contrario, y ojo, porque una distancia entre Dios y yo, el descuidar mi comunión con Él, terminará provocando que en lugar de bendecir, una distancia entre Dios y yo va a terminar provocando que en lugar de amar, en lugar de convertirme en bendición para otros, eso va a provocar que termine siendo una amenaza y una carga para los demás. Y quiero que veas este detalle, porque Pablo habla aquí de no entristecer al Espíritu Santo. Y muchas veces tomamos esto como algo que sucede cuando tú y yo dejamos de orar, cuando tú y yo dejamos de leer nuestra Biblia, cuando tú y yo dejamos de tener comunión con Dios. Y sí, en parte es verdad. Pero en el contexto y de todo lo que Pablo ha venido hablando hasta aquí, Pablo hace referencia a entristecer al Espíritu cuando como iglesia no hacemos lo que se supone que deberíamos de hacer. Entonces, en este sentido, entristecer no es que venga una emoción negativa sobre el Espíritu Santo y ay, estoy triste, entonces me voy a un rinconcito ahí del corazón a llorar no es en ese sentido de tristeza, sino más bien habla de actuar en contra de la naturaleza del Espíritu, frenando o limitando lo que el Espíritu puede hacer a través de nosotros. Déjame repetir eso porque no está ahí. Cuando Pablo habla de entristecer al Espíritu, habla de ir en contra de su naturaleza, lo que termina frenando, lo que termina limitando lo que Él puede hacer a través de nosotros. Y esto es súper fuerte, porque de acuerdo a esto, yo pudiera estar siendo un obstáculo para algo que Dios quiere hacer, por seguir aferrado al viejo hombre que es dirigido por los deseos engañosos de su propio corazón. Y eso es súper fuerte. Que el Espíritu Santo quiera hacer algo, que el Espíritu Santo quiera traer libertad, que el Espíritu Santo quiera hacer nuevas cosas en determinado lugar, en mi familia, en mi persona, en la comunidad en donde Él me ha puesto, pero a causa de que quiero seguir aferrando al viejo hombre que es guiado por su vieja naturaleza, freno ese cambio. Por eso uno de los puntos que más trascienden y que más énfasis hace Pablo a lo largo de toda la carta tiene que ver con la idea de que la salvación y esta nueva identidad con la cual hoy tú y yo podemos ser revestidos no solamente es relevante en un plano individual, sino que trasciende a un plano colectivo, a un plano de comunidad, con el propósito específico de edificar y volvernos un soporte en el cuerpo de Cristo. Por eso, al principio que empezamos a estudiar Efesios, te mencioné que la iglesia por sí sola, o yo por sí solo, no puedo ser iglesia. Necesita haber una comunidad alrededor de mí para poder decir, somos la iglesia de Cristo. Y eso va mucho más allá de simplemente cumplir con algo. Eso va mucho más allá de simplemente llamarnos algo. Eso va mucho más allá de simplemente ponernos etiquetas. Eso nos lleva a ser imitadores de Dios, como Pablo dice en el capítulo 5.
Eso nos lleva a darle vida a un mensaje de amor. Eso nos lleva a darle vida a un mensaje de esperanza, a un mensaje de reconciliación. Eso nos lleva a tomar ese mensaje, hacerlo nuestro y darle vida a un mensaje que edifica, a un mensaje que construye puentes y que da nuevas oportunidades. Cristo amó tanto a la iglesia, va a decir Pablo más adelante, que se dio por ella. Y si Él hizo eso, entonces creo que vale la pena esto. Si Cristo se entregó por su iglesia, entonces creo que vale la pena reunirnos y hacer lo que hacemos. Y no porque tengamos las instalaciones más bonitas, que como decoraron se ve muy hermoso. Y no porque tengamos las sillas más cómodas, no porque seamos la mejor iglesia del mundo, sino porque fue la idea de Cristo desde la eternidad. Reúnanse, júntense, canten juntos, y la siguiente semana vamos a ver de esto. Alaben juntos, canten juntos, tengan comunidad, tengan comunión juntos. Y esto va mucho más allá también de echar relajo, ¿no? Es estar presentes, como lo hemos estado mencionando durante las últimas semanas. Es estar presentes, es dar nuestra vida para edificar la iglesia. Y ojo, porque la iglesia es perfecta, la iglesia es completa, la iglesia cumple el propósito por el cual Dios la instituyó cuando tú y yo entendamos que Cristo a través de la iglesia es la esperanza que el mundo necesita. Déjame orar.